que no es así. Es que al hilo también de lo que comentaba antes, nos engañaron, nos han engañado en tantas cosas. Una de las principales cosas en las que nos han engañado es con esa Constitución de 1978 que sometieron a referéndum y que ha cogido esa misma Constitución a lo largo de estos años, todos estos cambios normativos de ingeniería social que ha transformado la faz de nuestro país. Todos estos cambios, todos estos proyectos de ingeniería social han encontrado acomodo en esa Constitución y nadie se tomó la molestia de explicar a los españoles cuando esa Constitución fue sometida a referéndum cuál era la letra pequeña de esa ley de leyes, pero sobre todo nadie explicó esa elasticidad normativa que ha propiciado que en nombre de esa Constitución que nos vendieron como una panacea, pues se haya dado legitimidad a todos estos cambios aberrantes que han convertido este maravilloso país en una auténtica cloaca. ¿Tenemos ya al invitado? Pues buenas noches. Buenas noches. Joan Ignasi Culla, sí, escritor, investigador, español de bien, valenciano, sobre todo muy comprometido con la cultura valenciana. Y yo te tengo que pedir disculpas, Joan, porque en este programa hemos hablado, por supuesto, a Valencia siempre la tenemos presente, como no, pero hemos hablado de muchas comunidades, hemos tenido interlocutores de Galicia, de Cataluña, de todos los puntos de España, pero teníamos esa asignatura pendiente con Valencia. Yo espero que a partir de esta noche esa deuda la podamos ir saldando, como merece el pueblo valenciano y como mereces tú particularmente, querido Joan. Joan Ignasi Culla, un escritor, investigador, colaborador... Sí, si me lo permite, quería hacer antes de entrar en el debate una previa, y es, desde Valencia pues tenemos muy consciente la tragedia que ha vivido Galicia, ¿no? Entonces yo quería expresar nuestra solidaridad y cercanía, y que no les pase a los gallegos como nos ha pasado a nosotros valencianos, es decir, que tenga por parte del gobierno gallego una humanidad, una comprensión y ayuda y una ética que el gobierno valenciano no la ha tenido con las víctimas del metro que tuvimos nosotros aquí hace 7 años. Sí, una actitud que dejó mucho que desear. Pues Joan Ignasi Culla, junto a un grupo de voluntarios, de entusiastas valencianos, pues ha emprendido una cruzada que intenta impedir la progresiva catalanización que en lo cultural y en lo político está padeciendo la comunidad de Valencia, las 3 provincias valencianas, Valencia, Castellón y Alicante. Una catalanización que está pasando desapercibida ante la opinión pública española, porque ni los partidos del sistema ni los medios de comunicación al servicio del sistema le interesa airearlo, querido Joan. Efectivamente, nosotros tenemos un doble problema, es decir, que por una parte la incomprensión, cuando no la anulación del problema por parte del Gobierno Central de Madrid y por todos los medios de comunicación de Madrid. Es decir, que muchos medios de comunicación de Madrid que de alguna forma siempre están reconociendo y insinuando lo que es la Constitución española y demás, y la Constitución española es muy clara, ¿no? Y dice que vamos a ver, que el reconocimiento de las lenguas serán aquellas que determinan el Estatuto de Autonomía. Y a la hora de hablar, por ejemplo, de las lenguas oficiales, pues jamás hablan de la lengua valenciana, obviándola, ¿no? O incluso despreciándola, ¿no? Es decir, que ya por ahí tenemos una particularidad muy concreta, ¿no? Es decir, que la negación por parte de Madrid o del Gobierno de Madrid de lo que significa el reconocimiento de la propia singularidad de la lengua valenciana. Una pregunta importante, y perdona que te interrumpa, John. ¿Se está produciendo una colonización cultural de lo catalán en Valencia? Totalmente, totalmente. Aquí sin embargo, perdona, Joan, en Valencia gobierna el Partido Popular. Sí, pero es cómplice de esa catalanización. Vamos a ver, aquí yo siempre me remito a Milan Kundera, ¿no? Que decía, ¿no?, que el primer paso para aniquilar un pueblo es borrar su memoria, ¿no? Sí. Y esto es lo que está haciendo el catalanismo aquí en Valencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, el catalanismo aquí, bueno, pues de alguna forma, bueno, pues se inició con el Partido Socialista, ¿no?, cuando estaba en la época de Joan Lerma y sobre todo con el señor Ciscar de Consejero de Cultura. Pero el problema está que el PP aquí en Valencia vendió el anticatalanismo de alguna forma, ¿no?, para ganar votos, ¿no?, y llegar al sentimiento del valenciano,
¿Y qué ocurrió? Que en el momento que llegó, que fue a través del señor Zaplana, que lógicamente la cultura y la lengua valenciana le importaba, y nunca mejor dicho, un pimiento, pues entonces no es que suprimió ese catalanismo, sino que lo potenció. Ya. Y para mayor INRI, en colaboración con el gobierno central en ese momento del señor Aznar, y en colaboración con el señor Pujol, pues creó una academia de la lengua que ha servido ya para aniquilar y suplantar totalmente la lengua valenciana y dejarnos sin nada de lo que significa la cultura y la personalidad valenciana, ¿no? Es decir, que no es que es colaborador, es que ha sido cómplice del PP. Y bueno, bien evidente es que si usted repasa los libros que en este momento están en las escuelas valencianas, verá como no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la lengua valenciana, sino que es un dialecto, es una mezcla, Sí. que nosotros llamamos normalitzar, que es una mezcla entre catalán y valenciano, que vamos, que en ningún momento la gente se identifica. Y bueno, esos son aquellos libros que pasan por la consejería. Sí. Luego está el material, digamos, eso es el material curricular, ¿no?, que utiliza la consejería, que bueno, que es nefasto. Pero es que luego está el material que de alguna forma dan los propios profesores, que bueno, si por una de aquellas usted pudiese verlo, bueno, pues se llevaría, o se daría la sorpresa, no, se escandalizaría, ¿no?, de lo que ocurre aquí. Bueno, todos sabemos, Joan, que los nacionalistas catalanes son voraces. Si de ellos dependiera, los países catalanes se extenderían hasta la isla de Cerdeña. Ahora, lo que me pregunto, bien, ellos están en su papel, hacen bien, pero me pregunto, ¿qué gana el Partido Popular, el gobierno regional de Valencia, el gobierno central de Mariano Rajoy? ¿Qué gana con alimentar esa voracidad de los nacionalistas catalanes en la Comunidad Valenciana? Pues muy sencillo, a mí ya no lo explicó ya hace muchísimos años Ricardo La Cierva, que fue el ponente de Cultura, entonces primero AP, que luego la asumió el PP, y entonces nos lo dijo a un grupo muy reducido de personas y tal cual, diciendo de que el PP, el tema de la cultura le importaba un pimiento, ¿no? Ya. Y entonces que si es preciso como moneda de cambio, pues se la jugaría, porque al fin y al cabo la cultura no le interesa, ¿no? Y a las pruebas me remito, es decir, que la cultura, Valencia siempre ha sido la moneda de cambio, es decir, con los catalanes, y lo que no se dan cuenta el PP es que aquí están creando verdaderos adversarios catalanistas, que el día de mañana, es que ya si no se preocupan por la lengua y cultura valenciana, claro, que está claro que no lo es, solamente por sus propios intereses, estos chavales que están haciendo en los colegios, en los institutos valencianos, jamás en la vida van a votar al PP, es decir, que por sus propios intereses simplemente ya tendrían que ir a favor de la propia cultura. Oye, entonces debemos deducir que todo esto está alimentando al mismo tiempo, está robusteciendo al catalanismo político en Valencia. Totalmente, y además en expansión. Pero esto es un escándalo. Vamos a ver, Joan, es que es un escándalo. Es que es lo mismo que ha pasado. ¿Por qué se ha fortalecido tanto el nacionalismo catalán? Pues porque el Estado español en el año 70, al inicio de la transición, se dio todas las competencias en materia educativa, o sea, le dio al enemigo todas las herramientas y los instrumentos para que el enemigo pudiese manipular a sabienda todo lo suyo. Y de eso, pues ahí está la realidad, que quién es capaz de alterarla, con una juventud o con una población absolutamente adoctrinada y aleccionada en el odio a España. Pero es que darle al enemigo un instrumento tan poderosísimo como es la cultura, para que el enemigo pueda precisamente extender su discurso del odio, pero en una comunidad tan española, que ha sido históricamente tan española como Valencia, es que esto es algo incomprensible. No, pero es que yo incluso diría que voy más allá, es decir, que el gobierno central es cómplice del catalanismo aquí en Valencia. Porque de alguna forma, y me remito a lo que le comentaba anteriormente, ha sido Valencia la moneda de cambio en todos los sentidos, ¿no? Yeah. Entonces, es decir, que ha colaborado siempre con el nacionalismo más catalanista para que de alguna forma nosotros seamos algo secundarios o algo relativamente sujetos a lo que podría ser el día de mañana una entelequia política, ¿no? Como podría ser los países catalanes, ¿no? Y entonces, es decir, que es un colaborador nato. Y lo que no se da cuenta el gobierno español, como le ocurre a muchos medios madrileños y estatales y demás, es que la lengua valenciana es patrimonio de todos, no es exclusivamente de los valencianos. Es decir, que tan español es el valenciano como es el castellano, como puede ser el gallego. Es decir, que ese desprecio que puede hacer, o esa indiferencia que puede hacer a estas lenguas de alguna forma que tenemos en particulares en el resto de España, son tan españolas como es el castellano. Y no es que hay que potenciar, es que hay que cultivarlas. Y
pero lo que no puede ser es moneda de cambio para el chantaje de unos señores que lo único que pretenden es que eso mismo que piden ellos a Madrid, ese respeto y esa particularidad, que no se dan cuenta que son los mismos que nos niegan a nosotros esa particularidad. No sé si me explico. Claro. Sí, perfectamente, claro. Es decir, que nosotros los valencianos, por ejemplo, le pedimos, decimos, ustedes están pidiendo esto, están pidiendo que se les reconozca sus derechos, su particularidad, su personalidad, muy bien, pero sin embargo ustedes no son capaces de reconocer la nuestra. Es decir, que si algo se diferencia el valenciano del catalán es que nosotros tenemos un siglo de oro, el primero de España, el tercero de Europa. Lógicamente ellos absolutamente no tienen nada, pero es que los valencianos no tenemos culpa de ese complejo cultural que tienen los catalanes. Es que nosotros no tenemos esa culpa. No sé si me explico. El Reino de Valencia ya existía cuando esta gente eran solo un condado más del Reino de Aragón. Y nosotros teníamos un siglo de oro mientras que ellos, yo creo que no sabían ni escribir, y perdóneme, porque ellos hasta la Renaissance, pues en fin, sus particularidades literarias, pues bueno, los de ahora no son muy letrados tampoco, Joan, o sea que no han debido evolucionar bueno, mucho. Bien, pero a partir de la Renaissance sí que es cierto que ellos, bueno, pues cultivaron las letras y nosotros, bueno, pues sí que tuvimos un declive, ¿no? Pero es que me remito incluso, fíjese, a un erudito catalán, ¿no? Como Miguel y Planas, ¿no? Que decía que privar a Cataluña de la literatura, de la aportación que representa la producción de las letras valencianas sería dejar a la literatura catalana sin nada, ¿no? Claro. Es decir, que ese es el gran problema que tenemos nosotros valencianos, es decir, que tenemos un prestigio, un siglo de oro, y tenemos una riqueza cultural tal que lógicamente los catalanes, que lógicamente la lengua es la excusa, ¿no? Pues decir, si yo me apropio de la lengua, bueno, pues ya a partir de ahí ya tengo un proyecto político, es decir, dame una lengua y tendré una nación, ¿no? Que eso nos recuerda y tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que pretenden, es decir, que yo me apropio de la personalidad valenciana, digo que es toda la misma, y a partir de ahí pues puedo construir pues una entelequia política. Oye, una cuestión muy importante, decisiva diría yo, ¿se le está dejando ya o empiezan a tener ya el control los catalanistas de la educación en Valencia, de los colegios valencianos, al menos de algunos? Bueno, en este momento no, es que es mucho más grave. Es que es mucho más grave lo que ocurre aquí en Valencia. Porque aquí en este momento, que llevamos muchísimos años con mayoría absoluta del PP, la educación es totalmente catalanista y catalanizada. Es decir, que aquí es que es muy grave, porque aquí el PP se reviste de valencianismo y sobre todo cuando llegan las elecciones se envuelve con la señora valenciana, para demostrar que es más valencianista y más valenciano que nadie, y luego resulta que la realidad es que los colegios están catalanizados, que cada día que hay más catalán, el Canal Nou aquí es totalmente catalán, todo es catalán, y resulta que crean una academia de la lengua, una academia valenciana de la lengua, no de la lengua valenciana, no sé si me explico, es que no es lo mismo la academia valenciana de la lengua que de la lengua valenciana, con lo cual le dan mayoría absoluta gracias a un pacto entre Aznar y Pujol, y le dan mayoría a los catalanistas para que renieguen de la propia identidad valenciana. Y eso es con la colaboración y con el apoyo mayoritario del PP. Es decir, que aquí esto es como las reconversiones industriales, ¿no? Las reconversiones industriales en España, pues ¿qué la ha hecho? Pues lógicamente pues el Partido Socialista. Sí. ¿Por qué? Porque si la hace la derecha, bueno, pues aquí estaríamos a tiros, ¿no? Pues aquí, ¿quién ha podido traicionar más a la identidad valenciana? Pues lógicamente aquel que dice que la defiende, que es el PP. Pero Joan, es que esta traición no tiene nombre. No tiene nombre, no. Ni nombre ni apellidos. Bueno, apellidos sí, traición. Ya. Tradición. Lo que ocurre es que, claro, luego usted oye al señor Pons o al otro y el otro, y entonces se revisten de valencianistas. Sí, o a la alcaldesa camionera de Valencia. A todo el mundo, pero si es que aquí, vamos a ver, Zaplana, todos conocíamos que, bueno, pues un señor que le importaba un pimiento, ¿no? La cultura. Pero bueno, entra el señor Camps, que se supone que es valenciano y que va a defender, y que va de valencianista y tal, y continúa exactamente igual. Pero hay gente, el señor de Castellón, que encima él abogó y se mojó, un señor que no tiene ni idea de valenciano, pero se mojó a favor de la TV3 aquí en Valencia. Cuando resulta que la TV3 todos los santos días nos está poniendo los mapas de los países catalanes, está influenciando aquí para la catalanización, y aquí no pasa nada.
Oye, Entonces ahora resulta que me quieren vender a mí de qué quieren hacer, porque han visto que lógicamente tienen el aire la mayoría, y entonces puede ganar aquí el tripartito, es decir, pues todo el catalanismo, es decir, que lo que podría ser aquí PSOE, Izquierda Unida y el Bloc, bueno, eso es una entrega catalanista que van de valencianistas, pero es todo lo contrario, no están al servicio de los catalanes, y entonces han visto que pueden perder la mayoría, y entonces están revistiendo otra vez, intentando recuperar el voto valencianista, pues con medidas pues absurdas, ¿no? Sí. Pero claro, la realidad es la que es decir, que si tienen verdadera voluntad política, porque aquí no estamos, porque es que la cuestión de la lengua valenciana no es una cuestión cultural, ni histórica, ni filológica, como algunos intentan ver. Aquí es única y exclusivamente una cuestión política. Política. Oye, Joan, ¿y están concienciados los medios informativos sobre este problema? Para nada. Para nada. Para nada. Por una parte tenemos un medio que está más al alcance del sector catalanista, y por otra parte tenemos que las provincias que sí que nos echan una mano, pero que bueno, pues está un poco también a expensas de lo que es la realidad valenciana, que la realidad valenciana pues está en este momento un poco pasota, porque ve que todas sus protestas no han servido absolutamente para nada, ¿no? Porque por más que en tal y por cual, y luego ya digo, el mensaje del PP es muy embaucador, porque él dice que realmente, y la gente ahora cada día menos, ¿no? Se cree que es valencianista, cuando la realidad es que es todo lo contrario, pero ellos van de valencianistas. La gente está súper engañada, y yo creo que ya llegará el momento de que la gente despierte. Es que es todo un sinsentido, sin pies ni cabeza. La crónica que nos está transmitiendo hoy Joan Ignasi, la podíamos extrapolar a cualquier punto de España. Es que todo es un puro despropósito. Por cierto, Joan, encabezas un colectivo que trata de concienciar a la opinión pública valenciana y española sobre esta auténtica colonización cultural y política que se está produciendo auspiciada por los gobiernos regional y nacional. ¿Cuáles son los objetivos de ese colectivo? No, bueno, yo no encabezo nada, yo soy uno más. Efectivamente. Uno más. ¿Cómo se llama el colectivo, Joan? Bueno, yo represento una entidad cultural que es Remencença Valencianista. Y luego, bueno, pues dentro del colectivo de entidades culturales, bueno, pues nos estamos reuniendo y estamos teniendo... Bueno, no encabezas nada, pero ejerces un liderazgo moral e intelectual que nadie te discute, Joan. No, aquí todos somos exactamente iguales. Somos todos exactamente iguales. Y todos tenemos el mismo objetivo común, que es de alguna forma la defensa de la personalidad valenciana, ¿no? Y que no quede en manos ni de unos ni de otros. Es decir, que aquí... Oye, ¿os subvencionan también a vosotros? ¿A nosotros? No. Eso es para el club del chiste, ¿eh? Ya. Vale. Oye, por cierto, ¿tenéis noticia de que alguna de estas asociaciones catalanistas están recibiendo subvenciones del gobierno valenciano? Bueno, ahora mismo después de los escándalos que ha habido y que han salido publicados en prensa, parece ser que ya está un poquito más controlado esto, porque antes era un desmadre total y absoluto, ¿no? Pues no solamente por la parte del gobierno valenciano, sino por múltiples y cuantiosos ayuntamientos, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Lo que sí que está claro es que, y hace poco lo publicaba el diario El Mundo, ¿no?, de que todavía sigue la Generalitat Catalana subvencionando la acción cultural del País Valencià, que es para que de alguna forma implante el catalán a través de sus asociaciones, ¿no? La acción cultural es el que tiene la TV3 aquí en Valencia, la que ejerce todo el catalanismo aquí en Valencia, ¿no? Y son millonadas a través del subpresidente Eliseu Climent, no sé si ustedes habrán oído hablar de este individuo, que reciben, bueno, pues lo que no está escrito, ¿no? Es decir, que se queja mucho y a mí me gustaría alguna vez que los catalanes pensasen si en vez de colonizar Valencia no les interesaría más que la sanidad y la educación en Cataluña fuese mejor, ¿no? Está claro. Oye, que de seguir así las cosas no es descartable, Joan, de que en un futuro pueda haber un presidente de la Generalitat de Valencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Hombre, de Esquerra Republicana lo dudo. Bueno, pero sí que del tripartito catalanista, eso en este momento está ahí a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina. Y yo particularmente le digo una cosa, es decir, que para que haga el catalanismo el PP,
como lo está haciendo, pues mejor que lo hagan los que son realmente catalanistas, es decir, que así a ver si el pueblo reacciona, porque el PP está engañando a los valencianos. El PP es un auténtico traidor de la defensa de la personalidad valenciana. A los valencianos, perdone que sea tan contundente, pero es aquel que ha engañado al pueblo valenciano diciendo que iba a defender sus señas de identidad y es aquel que la ha vendido por un puñado de votos. Pues mira por dónde, Joan, estoy buscando colaboradores para la próxima temporada de La Ratonera y creo que esta noche nos ha salido uno. Y muy bueno además. Bueno, pues ustedes saben que me tienen a su disposición. Contaremos con Joan Ignacio Culla bastante. Nos gusta la forma que tiene, primero, de defender los principios, aquello en lo que cree. Y aquello en lo que cree, les puedo asegurar que es lo menos correcto desde el punto de vista político, al menos en Valencia. Y segundo, aquello en lo que cree lo expresa con una contundencia, pero sobre todo con una brillantez que elogiamos y, por supuesto, apoyamos y respetamos. Pues Joan Ignacio Culla, escritor, investigador, pero sobre todo un hombre firmemente comprometido con los intereses, con el futuro de Valencia. Gracias por tu testimonio, que pases un buen mes de agosto y hasta siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias y hasta siempre. Joan Ignacio Culla. Pues ya ven ustedes el panorama de le ruego a los compañeros que vayan estableciendo la siguiente llamada.